A grabar también. Lo primero que quería mostrarles pues es más que todo pues el campus virtual. Como les he dicho, ya he subido todos los videos del capítulo 2 y el capítulo 3, ¿verdad? Falta que empiece a subir los videos del capítulo 4. Eso debería de comenzarlo a hacer durante el fin de semana. Y ya subí lo que es la tarea 1 de cinemática, ¿verdad? Eh, Son del capítulo 3 y 4, ¿ok? Ve, 2 y 3, perdón. Lo puse en la sección del capítulo 3, pero son ejercicios del capítulo 2 y 3. La fecha de entrega la tengo para el domingo 21 de febrero. Tienen hasta las 11:55 de la noche para entregarlo. Pero son, si no me equivoco, ¿verdad? Son 12 ejercicios, ¿verdad? Déjenme ver. Bueno, me lo volví a descargar. Son 12 ejercicios, esto que está por acá, ¿verdad? Entonces, no se actualizó la fecha, parece, pero igual, eso no es algo menor, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es subir obviamente un archivo PDF, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden subir? Yo les recomiendo que usen la aplicación Cam Scanner. Con Cam Scanner quedan muy bien los scans. Entonces ustedes trabajan su ejercicio, ¿verdad? Lo trabajan en su cuaderno o en páginas blancas. Eso en realidad no importa, ¿verdad? Pero trabajan su ejercicio o sus ejercicios y después van, una vez que ya los tengan todos, los escanean, ¿verdad? Entregan un PDF con todos los ejercicios resueltos, ¿verdad? Bueno, eso más que todo. Entonces vamos a continuar, como les digo, con la clase. Entonces con la parte de la teoría primero, ¿verdad? Y lo último que habíamos dicho ayer es que, bueno, la segunda ley de Newton es la que todo mundo dice fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, yo les di el comentario, ¿verdad? De que no es exactamente fuerza igual a masa por aceleración, sino es fuerza neta, ¿verdad? O sumatoria de todas las fuerzas sobre un objeto es igual a masa, la masa del objeto por la aceleración que tiene el objeto, ¿verdad? Y bueno, esta desde luego la podemos dividir en una ecuación solo, como esta es una ecuación vectorial, podemos dividirla en coordenada x y coordenada y, ¿verdad? Y lo último también que la unidad de la fuerza es el newton, con n mayúscula. Y un newton es igual a un kilogramo, ¿verdad? Porque la masa se mide en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, porque la aceleración se mide de esta forma, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a estudiar un caso específico que es algo que nosotros ya hemos visto anteriormente. Un objeto que cae, le vamos a llamar. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos, o la forma como nosotros lo hemos dibujado, por ejemplo, aquí tenemos déjenme ver solo cuánto espacio tengo, si tengo suficiente, más que suficiente ahí. Eh, Están consultando sobre la clase en el grupo, déjenme ver, creo que olvidé. Hay personas que todavía no pueden entrar, no sé por qué, por medio del calendario, ¿verdad? Les he mencionado que es para evitar estos percances, ¿verdad? Que mejor lo hagan por ahí. Eh, ¿Dónde estaba? Por aquí, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hemos tenido en general, pues es, si yo tengo un objeto, ¿verdad? Que está en caída libre, o sea, si yo suelto un objeto desde una, y vamos a decir que este objeto tiene una masa m, ¿verdad? Desde una distancia, entonces nosotros sabemos que lo que va a suceder es que este objeto va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Y sabemos que va a acelerar con una aceleración que tiene g como magnitud, ¿verdad? Esto es lo que sucede, ¿verdad? En general, bueno, eso lo voy a explicar después mejor. Pero bueno, entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ok, ¿qué fuerzas actúan sobre el objeto, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer, bueno, digo yo, de forma horizontal, sumatoria de fuerzas en X
es igual a cuánto. Entonces, si yo les pregunto, ¿verdad? Si nosotros asumimos ¿verdad? El sistema de referencia que siempre hemos utilizado, ¿cierto? O sea, sistema de referencia con y positivo hacia arriba, directamente hacia arriba, y x hacia la derecha, o de forma horizontal. Si yo les consulto, este objeto está acelerando de forma horizontal, o sea, para el lado derecho o para el lado izquierdo, la respuesta obviamente va a ser que no, ¿verdad? El objeto, cuando yo lo suelto únicamente, el objeto simplemente cae acelerando con G hacia abajo, y nosotros ya lo vimos en cinemática, pues no tiene una aceleración, incluso en movimiento proyectil, ¿verdad? Si yo le doy un impulso inicial y el objeto va cayendo con movimiento proyectil, no está acelerando en X, ¿verdad? La única aceleración que tiene es en Y. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esto lo que me quiere decir es el objeto no está acelerando hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Y en este caso específico nosotros sabemos que no hay ninguna fuerza actuando en dirección X. Entonces es obvio que si no hay ninguna fuerza actuando, entonces este objeto no se va a mover hacia los lados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros estudiamos el mismo caso, pero en Y? Entonces, obviamente, aquí el objeto sí está acelerando, ¿cierto? Aquí el objeto sí está acelerando. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir cuánto es, o sea, cuánto es el lado derecho basados en la segunda ley de Newton. Es masa, en general, masa por aceleración en Y. Entonces, haciendo la sustitución, ¿cierto? Yo tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del objeto multiplicado por ¿quién? Por G, pero G es negativo, recordemos. ¿Por qué? Porque G está bajo este sistema de referencia, G está apuntando hacia abajo y nosotros tenemos positivo hacia arriba. Ahora, en la sumatoria de fuerzas, nosotros tenemos que incluir todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Y como les dije anteriormente, en este caso, que el objeto está cayendo únicamente por la fuerza que le está ejerciendo la Tierra. Y esta fuerza se llama fuerza gravitacional, pero nosotros la conocemos como el peso, ¿ok? Y le llamamos W. Entonces, en esta sumatoria de fuerzas también, nosotros tenemos que incluir el signo, ¿verdad? El signo de nuestra fuerza. Y en este caso, la única fuerza que está actuando es el peso W y es menos W, ¿cierto? Y esto, ¿verdad? Va a ser igual a M multiplicado por menos G. Lo que quiere decir que la magnitud de la fuerza, ¿ok? W, que es el peso, es igual a M por G, ¿verdad? Y si nosotros quisiéramos dar esto en forma vectorial, como el peso como un vector, sabemos que sería entonces, ok, sería menos M por G en dirección Y. Esto me quiere decir menos Y, Y unitario, ¿verdad? Lo que me quiere decir es que vamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta sería la magnitud del peso y esta sería la fuerza como un vector. Y creo que ahí ustedes ya pueden ver o podemos discutir un poco cuál es la diferencia entre el peso y la masa. Porque la masa, si se fijan, se incluye para calcular la magnitud del peso. Y el peso, al final, es la fuerza gravitacional. Y es un vector como tal, ¿verdad? Nosotros cuando trabajamos en este formato, trabajamos únicamente con las magnitudes, ¿verdad? Porque son las componentes. Pero no hay que olvidar que el peso es un vector. Y el peso siempre para nuestros casos va a apuntar directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo acá. El peso
es una fuerza siempre actúa hacia abajo. Si nosotros pues queremos tener un poquito más de... ser un poco más específicos en realidad, la fuerza de gravitación, ¿verdad? Se da entre, digamos, el planeta Tierra y, digamos, si yo dibujo por acá el objeto. Entonces la fuerza de gravitación es una fuerza que se da entre el centro de la Tierra y el centro del objeto, ¿verdad? Esto lo vamos a discutir allá más adelante. Pero en nuestro caso, que nosotros trabajamos en distancias más locales, ¿verdad? No a gran escala, pues siempre va a haber, esto se va a ver como que si va directamente hacia abajo, ¿verdad? Directamente hacia el suelo. Por lo tanto, yo les dije a ustedes, van a haber dos fuerzas que los ejercicios no me las van a estar, no me van a estar, por decir así, chineando de que existen, ¿verdad? Y si yo dibujo un plano inclinado y sobre el plano inclinado dibujo una caja M, de un solo, nosotros tenemos que saber una cosa, ¿verdad? Ok, como este cuerpo tiene masa, entonces hay una fuerza que es su propio peso que va directamente hacia abajo, siempre directamente hacia abajo. ¿Ok? Y lo otro, este W, ¿verdad? Como esta caja está en contacto con esta superficie de acá, entonces la superficie le va a ejercer una fuerza que es perpendicular. La voy a dibujar de rosado solo para diferenciar, si es que me permite. ¿Ok? El piso va a ejercer una fuerza que es perpendicular, ¿ok?, a la superficie, y esa es la normal. Algo que quiero que quede claro, ¿verdad? Es que la fuerza normal no es igual en magnitud al siempre. Vamos a dejarlo en magnitud. Bueno, lo voy a dejar con el símbolo vector aquí, así. No siempre tiene la misma magnitud que el peso. Nosotros, cuánto vale la fuerza normal, lo vamos a encontrar a partir de nuestra sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok, si no hay consultas, entonces vamos a seguir con la tercera ley de Newton. Es la única ley que nos hace falta pues estudiar. Esta ley es muy conocida por muchos pues como la ley de la acción y la reacción. Básicamente la ley lo que dice es lo siguiente, ¿verdad? Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, ¿ok?, sobre otro cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A de igual magnitud y dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, se le conoce acción-reacción, ¿verdad? Porque esta primera parte, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, le llamamos la acción. Entonces el cuerpo B ejerce la otra fuerza, ¿verdad? Le conocemos como la reacción. Para cada fuerza, acción, hay un par que se llama reacción, ¿verdad? Y esto pues en general ustedes lo pueden pensar como, bueno, imagínense que dos pelotas se van moviendo, ¿ok? Y chocan, ¿verdad?
Entonces, al momento de chocar, después las dos pelotas se van a mover, digamos, en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque cada una de durante el choque hay una fuerza normal, ¿verdad? Pero cada una de las fuerzas de las pelotas ejerce una fuerza sobre la otra, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que tenía es un dibujo más o menos para pensarlo. Lo mismo es lo que pasa cuando nosotros nos apoyamos con una pared, ¿ok? Entonces cuando nos apoyamos con una pared aparece una fuerza normal, ¿verdad? Que es perpendicular a la superficie. Porque nosotros como personas estamos, le voy a llamar N1 a esta, ¿verdad? Nosotros como personas estamos apoyados sobre la pared, entonces la pared nos está empujando a nosotros hacia la derecha, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo pienso desde el otro punto de vista? Si yo quiero estudiar la pared, entonces la pared está en contacto con la espalda de la muchacha, ¿cierto? Entonces la muchacha le está ejerciendo una fuerza, en este caso, en esta dirección, ¿verdad? Y si nosotros queremos ponerlo pues en contexto o en formato de fórmula, ¿verdad? Lo que nos dice es que si existe una fuerza que el cuerpo A le está aplicando a un segundo cuerpo B, entonces va a existir una fuerza que va a ser igual, con la única diferencia del signo, ¿verdad? Que B le va a aplicar a A. ¿Ok? Y esta es la tercera ley de Newton, ¿verdad? Hay que recordar, los pares acción y reacción, si se fijan, A le aplica la fuerza a B, B le aplica la fuerza a A. Los pares acción y reacción siempre están en cuerpos distintos, ¿verdad? N1 es la fuerza que la pared le ejerce a la muchacha. N2 es la fuerza que la muchacha le ejerce a la pared, ¿verdad? Entonces, los pares acción-reacción siempre van a estar actuando sobre cuerpos distintos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? Algunos ejemplos de pares acción-reacción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros dibujamos tenemos una, no sé si ustedes lo pueden ver bien, lo voy a hacer son tres imágenes distintas, entonces no lo puedo hacer más grande. Pero aquí, estas son de libro, ¿verdad? Aquí lo que nosotros tenemos es que las fuerzas que actúan sobre la manzana, si pensamos así, ¿verdad? La manzana está sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, sobre la manzana obviamente va a haber una fuerza hacia abajo, que es el peso, ¿verdad? Fíjense bien, aquí dicen la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana. Nosotros sabemos que esa es una fuerza gravitacional, o sea que es el peso, ¿verdad? Y arriba, como la manzana está en contacto con la mesa, entonces va a haber una fuerza normal, ¿verdad? Que es la mesa actuando sobre la manzana. Ahora, dice el par acción-reacción para la interacción entre la manzana y la Tierra, B. La fuerza gravitacional, como les había dicho yo anteriormente, es una fuerza entre dos objetos, ¿verdad? En este caso es la manzana y la Tierra, ¿verdad? Entonces, obviamente, hacia abajo nosotros dibujamos el peso de la manzana y esta fuerza tiene que tener una reacción, basados en lo que nosotros estamos diciendo acá, ¿verdad? ¿Y cuál es la reacción? Sobre la Tierra, ¿ok? Sobre la Tierra, la manzana le ejerce una fuerza gravitacional hacia arriba a la Tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que como la manzana es muy pequeña, la fuerza gravitacional con respecto a la masa de la Tierra, que la masa de la Tierra es inmensa, ¿verdad? Y si recordamos, la masa es una forma de medir, pues, la resistencia al movimiento. La fuerza que le ejerce la manzana a la Tierra no va a hacer que la Tierra se mueva, ¿verdad? Entonces esa fuerza es básicamente insignificante. Pero este sería el par acción-reacción para el peso de la manzana, ¿verdad? Bueno, la reacción para el peso de la manzana, la fuerza que hay sobre la Tierra. ¿Ok? Ahora, si nosotros miramos la acción y la reacción para la fuerza normal,
nosotros sabemos que si la manzana está en contacto con la mesa, entonces hay una fuerza normal. Pero podemos decir lo mismo, ¿verdad? Como la mesa está en contacto con la manzana, entonces va a haber una reacción que es una fuerza normal hacia abajo que está actuando sobre la mesa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces para cada fuerza va a haber una acción y una reacción. Aquí dicen, ¿qué pasa si nosotros quitamos la mesa? Desaparecen ambas fuerzas de acción y reacción, ¿verdad? En este caso, si yo quito la mesa, ya no hay contacto de la manzana y la mesa, ¿verdad? Entonces desaparece la fuerza normal y desaparece esta fuerza de acá. Pero sobre la manzana, entonces solo quedaría una fuerza, ¿verdad? Que sería la fuerza de la tierra y eventualmente caería la manzana, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber pares acción-reacción. Siempre hay que tomarlos en cuenta. Vamos a ver un ejemplo sencillo con un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Aquí dice las dos fuerzas, ¿ok? Las dos fuerzas sobre la manzana no pueden ser un par acción-reacción como que es lo que queremos ver. O sea que técnicamente estas dos fuerzas que nosotros tenemos acá, la normal y el peso, no pueden ser un par acción-reacción porque esa normal y el peso están actuando ambos sobre la manzana. Y tenemos que recordar que los pares acción-reacción siempre están actuando sobre cuerpos distintos, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Una persona jalando con una cuerda. Entonces, si nosotros miramos el par acción-reacción, la persona jala sobre la cuerda. Entonces, cuando se tensa la cuerda jala a la persona, ¿verdad? Y por otra parte, aquí habría una fuerza que el bloque hace para tensar la cuerda y la cuerda también ejerce una fuerza para jalar el bloque, ¿verdad? Al final, cuando nosotros hagamos estos análisis con cuerdas, no vamos a estar encontrando cada uno de los pares de acción-reacción, ¿verdad? Sino que nosotros sabemos que si esta persona está jalando con una fuerza, esta fuerza eventualmente se va a trasladar hacia la caja por medio de la cuerda, ¿verdad? Pero sí hay que tomar en cuenta que en medio de esto hay pares acción-reacción, ¿verdad? Por último, muchachos, vamos a hablar sobre lo que es o lo que son los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, un DCL o diagrama de cuerpo libre es un diagrama, ¿verdad? Una forma que nosotros pues presentamos de forma pictórica, ¿verdad? La situación que tenemos en cuanto a las fuerzas, donde se muestran todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Ojo, ¿verdad? Sobre un objeto, ¿verdad? No sé por qué. Ahí está. Y le decimos cuerpo libre, porque solo vamos a interesarnos, nos vamos a olvidar técnicamente de todo el ambiente, de todo el alrededor. Y vamos a pensar como que si solo está ese objeto y todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿verdad? Eso es un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con dibujar únicamente las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Entonces, comúnmente en los diagramas de cuerpo libre lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Digamos que yo tengo aquí una caja, simplemente una caja, ¿verdad? Que tiene una masa M. Entonces, cuando nosotros dibujamos las fuerzas en este formato, usualmente las dibujamos desde el punto donde nosotros decimos que están actuando. Pero en el diagrama de cuerpo libre, que aquí sería, por ejemplo, la normal está actuando desde el piso y el peso siempre lo dibujamos actuando desde el centro, ¿verdad? Pero en un diagrama de cuerpo libre lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Esto lo pasamos a un diagrama donde ponemos eje X y eje Y. Podemos decir cuál es la dirección positiva. Y si el cuerpo está, por ejemplo, si este cuerpo estuviera acelerando en esta dirección, nosotros podríamos ponerlo acá también, solo para recordarlo, ¿verdad? Porque esto nos puede ayudar después a nosotros. Y luego las fuerzas que identificamos acá
todas las dibujamos desde el centro. Asumimos que el cuerpo está, por decir así, concentrado en el centro que nosotros dibujamos. Y a partir de este punto dibujo yo las fuerzas. Entonces, sobre ese cuerpo están actuando dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza normal, que va directamente hacia arriba, y el peso, que va directamente hacia abajo. ¿Ok? Y si nosotros tendríamos que estudiar ya lo que es la sumatoria de fuerzas, aquí fácilmente puedo ver yo, hay dos fuerzas en X, entonces yo sé que en Y, perdón, entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a ¿qué? A la normal, porque la normal va hacia arriba menos el peso, ¿verdad? Y dependiendo si el cuerpo está acelerando o no, entonces nosotros hacemos M por A, ¿verdad? Dependiendo de en qué dirección está acelerando. Ojo, ¿verdad? Por ejemplo, para este caso que el cuerpo no está acelerando, esa sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0. Entonces, llegamos nosotros a que la normal es igual al peso. Eso es específico para esta situación. ¿Ok? Por eso les digo yo, esto no es cierto siempre. La normal no es igual al peso. Entonces, ahora miremos otra situación y hagamos otro diagrama de cuerpo libre. Usualmente, cuando nosotros tenemos planos inclinados, yo tengo la caja acá. Digamos que yo solo le dejo la caja ahí. ¿Cuál es la dirección más probable en la que se puede mover la caja? Muchachos. La izquierda. Si digo hacia la izquierda, me está diciendo que lo más probable es que se mueva hacia aquí. Si digo literalmente izquierda, no sé si comprende a lo que... Yo entiendo, cuando usted dijo izquierda, yo sé a qué se refiere. Pero si solo digo izquierda, básicamente lo que estoy diciendo es que se mueve hacia aquí, ¿verdad? Esta es la izquierda. Y obviamente la caja no se va a mover directamente hacia la izquierda, ¿verdad? Sino que lo que usted me quiso decir con izquierda es, ok, lo más probable es que la caja se va a deslizar a lo largo, hacia la izquierda, pero a lo largo del plano inclinado, ¿cierto? Eso es lo más probable y es lo más común, ¿verdad? Sería bien raro que la caja de la nada se empezara a mover en esta dirección. Entonces, cuando nosotros tenemos planos inclinados, muchachos, y digamos que aquí hay un ángulo teta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos planos inclinados, bueno, aquí cuáles fuerzas habrían si únicamente tenemos las dos, no hay fricción, ¿verdad? Entonces yo tendría el peso, que va directamente hacia abajo, y la normal, que iría perpendicular a la superficie. Esas son las dos fuerzas sobre la caja, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos sistemas con planos inclinados, lo que hacemos es lo siguiente. Como la dirección más probable de movimiento es esta, entonces nuestro sistema de referencia lo vamos a medir así. Como esta de acá, como la dirección X, y esta de acá perpendicular a la superficie como dirección Y. Dirección X paralelo a la superficie, dirección Y perpendicular a la superficie. Entonces mi diagrama de cuerpo libre, yo siempre lo voy a dibujar horizontal, ¿verdad? X, Y. Digamos, positivo X. Digamos que yo digo que positivo X es acá y positivo Y es allá, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿en qué dirección van las fuerzas? Fíjense bien. La fuerza normal va directamente perpendicular, o sea, va en el eje Y. Entonces, la fuerza normal siempre va a ir sobre el eje Y. Pero, fijémonos bien, el peso va a un ángulo, ¿ok? A un ángulo hacia la izquierda del eje Y. O sea, va para acá el peso, perdón. Y aquí hay un ángulo. Resulta que este ángulo es este mismo ángulo de acá, ¿verdad? Teta. Entonces, si ustedes quieren ver la demostración, la podemos hacer aquí un poco veloz, ¿verdad? Si se fijan, yo aquí tengo esto. Yo sé que el peso
¿ok? Va directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces el peso sigue una línea que va así. Aquí hay un ángulo recto y aquí hay otro ángulo recto. Aquí está teta, ¿verdad? Mi eje Y va perpendicular a la superficie, ¿cierto? Entonces es una línea que va aquí. Mi eje Y es una línea que va por acá. Y si se fijan, aquí se forman dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces digamos, este ángulo es teta, este ángulo le voy a poner un nombre cualquiera, alfa, a este ángulo le voy a poner beta y a este ángulo le voy a poner gamma, ¿verdad? Entonces, yo sé, este ángulo es de 90, entonces yo sé que alfa es igual, vamos a ver, tengo que recordar, para un triángulo era 180, ¿cierto? Entonces, alfa más teta más 90, yo sé que tiene que dar 180. O sea que en otras palabras, este ángulo alfa es igual a... sería 90 menos teta, ¿cierto? Ahora, este ángulo de acá es recto, ¿verdad? O sea, el que se forma entre este y este es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces yo sé también que alfa más beta más 90 es igual a 180, o en otras palabras que beta o alfa, digamos, no, que beta, ¿verdad? Es igual a 90 menos alfa. ¿Ok? Eso lo hice formando este triángulo de acá. Tengo, perdón, este es teta, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Teta más beta más 90 me da 180, o sea que beta es igual a 90 menos teta. ¿Ok? Y por último, yo sé que con este triángulo que voy a pintar en celeste acá, mis tres ángulos son este de acá, gamma, beta y este. Y yo sé, lo voy a dibujar en celeste, que gamma más beta más 90 es igual a 180. ¿Cierto? Entonces yo tengo que gamma más beta, que es 90 menos teta, más 90 es igual a 180. Este con este se cancelan con este, ¿verdad? 90 más 90, 180, lo paso restando al otro lado 180. Y termina en que gamma es igual a teta. Entonces demostramos eventualmente que ese ángulo, siempre, ¿verdad? El ángulo del plano inclinado acá siempre se va a trasladar en la posición entre el vector del peso y el eje Y, ¿verdad? Entonces, este de acá sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? El diagrama de cuerpo libre para esta situación de acá, ¿verdad? Y si el bloque se estuviese deslizando por debajo de la horizontal, ¿verdad? No de la horizontal, sino si el bloque se estuviera deslizando para acá, ¿verdad? Sigue de necio el OneNote. Si el bloque se estuviera deslizando para acá, valdría la pena en el diagrama de cuerpo libre ubicarlo, ¿verdad? Decir, ok, el bloque se va deslizando con una aceleración en esta dirección. Y más adelante yo les voy a explicar por qué en situaciones como esta vale la pena poner la dirección positiva en la dirección que va la aceleración, ¿verdad? Eso cuando ya estemos haciendo ejercicio se va a notar el por qué, ¿verdad? Entonces,
nosotros vamos a poner el positivo hacia la izquierda y yo puedo hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema con poner el positivo hacia la izquierda. O sea, no. Nadie me puede decir que no se puede. Si yo quiero medir positivo hacia la izquierda, yo lo puedo medir positivo hacia la izquierda. Siempre y cuando yo tenga coherencia con mis sumatorias de fuerza, ¿verdad? Y todo al respecto. Después les voy a explicar el por qué puede salir provechoso ponerlo de esta forma. No están obligados a hacerlo así. Entonces siempre aquí no hay ningún problema porque solo hay un cuerpo que es una de las cajas, ¿verdad? Entonces obviamente, como solo les estoy diciendo el peso y la normal, entonces obviamente solo van a aparecer estas fuerzas. Todo el diagrama de cuerpo libre, como es de esta caja, es bien sencillo. Pero también puede existir el siguiente, ¿verdad? El siguiente caso. Digamos que yo tengo el piso. Yo tengo una caja que tiene una masa M mayúscula. Yo tengo otra caja que tiene una masa M. Entonces recuerden que los diagramas de cuerpo libre, muchachos, es un diagrama de cuerpo libre para cada objeto, ¿verdad? Entonces, si yo hago, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre para la masa M minúscula, yo, como es una posición horizontal, puedo hacer XY, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar qué fuerzas están actuando sobre esta caja. Y yo sé que sobre esta caja está su propio peso W sub M minúscula hacia abajo. Y como la caja está en contacto con esta caja, ¿cierto? Hay una fuerza normal, le voy a poner N sub M minúscula hacia acá. Entonces aquí sencillo, ¿verdad? Es la misma situación anterior, básicamente. Yo tengo una normal hacia arriba y tengo un peso hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M? Entonces tenemos que preguntarnos de nuevo ¿qué fuerzas hay sobre la caja M? Y diríamos, sobre la caja M hay el peso propio de la caja M, la fuerza normal que le ejerce el piso, ¿verdad? N sub M P, voy a ponerle. Y nosotros haríamos el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces, sobre la caja M habría un peso hacia abajo, WM, una normal hacia arriba, normal MP. Pero hay algo que me hace falta en este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hay algo que me hace falta. ¿Y qué es ese algo, muchachos? ¿Algunos de ustedes lo identifican? ¿Qué fuerza me hace falta considerar a mí? WM. ¿Cuál? WM. WM. Entonces fíjense bien, el compañero no está equivocado. Pero ya les voy a explicar o sea, uno pensaría, ¿verdad? De esta forma. Falta que nosotros, no, pero esta caja está encima, entonces el peso le está cayendo encima. Es cierto, ¿verdad? Pero entonces, la fuerza que en realidad está sobre ella es la siguiente, ¿verdad? Fíjense bien. La caja M mayúscula está en contacto directo con la caja M. Por lo tanto, debe de haber una fuerza normal hacia abajo, N, M minúscula P. ¿Ok? Correcto. Esa es, en realidad, esa es la fuerza que yo debo de identificar, ¿cierto? Porque hay un contacto. Y fíjense bien que esta de acá, no es nada más y nada menos que el par acción-reacción de esta, ¿verdad? Si la caja M mayúscula le está ejerciendo una fuerza a la caja M minúscula por contacto, entonces la caja M minúscula le está ejerciendo una fuerza de contacto, o sea, una fuerza normal a la caja M mayúscula, que es lo que dijimos anteriormente. Entonces, en realidad, la que dibujamos hacia aquí abajo, ¿ok? Hacia abajo, sería una normal que es entre M y P. Ahora, ¿por qué su compañero me dijo que el peso? Pues resulta que si yo en esta de acá
esa caja de arriba no se está moviendo, ¿verdad? Entonces, si yo le hago sumatoria a fuerzas en Y, entonces yo sé que es igual a 0. Entonces, yo sé que la normal M, ¿ok? Es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? Es igual al peso, bueno, la normal M menos el peso M es igual a 0, o la normal M es igual al peso M. La magnitud de la normal M es igual al peso M. Y nosotros sabemos que la magnitud de esta fuerza normal y de esta fuerza normal tiene que ser la misma. Entonces al final esta tiene la misma magnitud, que es el peso de M. Y por eso su compañero dijo: hace falta que pongamos el peso de la otra caja. Ahora, si si ustedes están resolviendo un ejercicio, ¿verdad? No es necesario que ustedes me pongan esto, ¿verdad? Aquí yo creo que ya es de lógica, ¿verdad? Sí, voy a volver a dibujar el sistema. Aquí creo yo que es de lógica que si yo tengo una caja encima, entonces el peso de esta caja le está aplicando una fuerza hacia abajo a esta caja, que se da por medio de la fuerza normal. Eso es cierto, pero al final lo que pasa es que esta fuerza de acá, o sea, perdón, este peso de acá, esa fuerza, se está trasladando, por decir así, de forma como una fuerza normal, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, sería un poco diferente si incluso alguien está ejerciendo un empuje extra por acá, por ejemplo. Entonces habría que considerarse esa fuerza, ¿verdad? Pero en efecto, lo que dijo su compañero, en la mayoría de los casos, la mayoría de los ejercicios va a ser así, ¿verdad? Que este peso, el peso de esta caja, pues se va a trasladar como fuerza normal hacia acá. Eso va a tener que ser todo por hoy, ¿verdad? No pude realizar ejercicios, pero sí, bueno, vamos a discutirlo, ya que no les borré el procedimiento, por lo menos los primeros dos. Los primeros dos ejercicios, muchachos, son muy sencillos, ¿verdad? Los primeros dos ejercicios son simplemente del tratamiento de la fuerza como un vector, ¿verdad? Entonces aquí ellos me plantean una situación cualquiera, ¿verdad? Y me dan un ángulo que no me sirve para nada a mí. Y lo único que me piden es qué fuerza F se necesita para que la componente Fx paralela a la rampa sea de 60 newtons. Entonces a mí me están dando Fx. Yo sé que Fx basados en este sistema es F por coseno de teta. Despejo para F y me da un valor. Luego me preguntan qué magnitud tendrá entonces la componente Fy perpendicular a la rampa. Y de nuevo, ¿verdad? Yo vuelvo a hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Ahí puedo identificar cuánto es Fy. Entonces hago el despeje. Fy es igual a F seno de teta igual a 34.6. Entonces, como les digo, sé que lo expliqué rápido, ¿verdad? Pero es un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Esto simplemente, aquí lo voy a poner entre comillas, lo que evalúan es el carácter vectorial, ¿verdad? O sea, lo único que evalúan es que ustedes sepan identificar que las fuerzas son vectores y que sepan trabajar de forma vectorial con los mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando con un sistema en el cual me dan una componente y a partir de esa componente y el ángulo, ¿verdad? El ángulo acá. A partir de eso yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre y resolver, o sea, encontrar cuáles son la magnitud de la fuerza total y la magnitud de esto. Y el otro que tengo, el 4.2 de nuevo, es, a este solo me hace falta ponerle a hacer un arreglo, por decir así, acá, aunque no es que esto esté malo, pero creo que parece mejor de la siguiente, haciendo el arreglo, ¿verdad? En esta lo que dice es que 3 personas están jalando hacia este carro, cada quien en una dirección diferente, nos dan la magnitud de cada uno y me dicen a mí, ok, encuentre cuál es la fuerza. Bueno, primero me dice obtenga las componentes X y Y de cada uno de los tirones, ¿verdad? Entonces para cada una de estas fuerzas, ¿verdad? Se encuentran las componentes X y Y. ¿Y cómo lo hago? Yo siempre les digo, arman el triángulo y a partir del triángulo encuentran las componentes. En este hay un detalle, ¿verdad? Que el ángulo que aquí me dan es entre el eje Y y la fuerza.
Entonces, si yo uso ese ángulo directamente aquí, pues el signo no nos va a dar exactamente, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos que tener en mente en qué dirección van las componentes. Por ejemplo, la componente Y de este iría hacia arriba, la componente X de este iría hacia la izquierda. Por lo tanto, esta componente X debe de ser negativa, ¿verdad? ¿Cómo me deshago yo de ese problema? Trabajo siempre con un ángulo. Bueno, igual yo creo que si ustedes miden el ángulo de aquí a acá, que es el alterno, siempre les va a dar positivo. Porque el ángulo, recuerden que se mide desde el eje X positivo, ¿verdad? Pero bueno, no hay ningún problema con que ustedes, yo no tengo ningún problema con que ustedes manualmente, o sea, ustedes trabajan, arman su triangulito acá, trabajan con ese ángulo que les da el ejercicio, pero ustedes manualmente le pongan el signo. Porque eso lo que me está diciendo es que ustedes, a pesar de que matemáticamente les está diciendo algo la calculadora, ustedes están interpretando bien la situación física, ¿verdad? Interpretan bien que esta componente Y tiene que ser positiva y que esta componente X debe ser negativa. Y con el último es lo mismo, ¿verdad? Con el último nosotros hacemos el mismo cálculo. Si ustedes utilizan, si no me equivoco, si ustedes utilizan este ángulo de un solo, estos valores les van a dar positivos, pero nosotros podemos identificar que la componente Y de este es negativa y que la componente X de este es negativo y por eso se le incluyen los signos acá. Y por último, ¿verdad? Una vez que nosotros ya tenemos cada una de las componentes, a mí me dicen, use las componentes para calcular la magnitud. Entonces yo hago la suma vectorial de F1 más F2 más F3, ¿verdad? Y encuentro yo cuál es el nuevo vector y a ese vector le saco la magnitud. Entonces, como se fijan, no tiene nada que ver con las leyes de Newton estos dos ejercicios, entonces estos los voy a dejar así nomás. O sea, ustedes pueden revisar la solución, si tienen alguna consulta me la pueden hacer. Pero eso nos da tiempo para el resto de días trabajar puramente en ejercicios de las leyes de Newton, como este de acá, como este de acá, ¿verdad? Este de acá y no sé si solo estos ejercicios tengo de las leyes de movimiento, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a revisar los ejercicios y de esa forma, bueno, este es un ejercicio similar a la situación que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Nada más que están pegados acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ejercicios del capítulo 4 el resto de días y pues la otra semana, el otro viernes es el otro control de lectura que tiene que ver únicamente con los capítulos 4 y 5, ¿verdad? Bueno muchachos, eso sería todo por hoy.